Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este nuevo tiempo que el Eterno nos concede en Ejad. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 5 que lleva por nombre Hayei Sara y que significa la vida o los años de Sara. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 23, versículos del 1 al 16. Antes de empezar, y como siempre, damos gracias al Adón, a la piedra viva rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yod-Heh Vav-Heh, la piedra angular en la que podemos creer y jamás seremos avergonzados, en la que tropiezan los desobedientes al mensaje de salvación y libertad, pues para eso mismo fueron destinados. Aquel quien ahora nos hace su pueblo, por quien hemos alcanzado misericordia, y a quien podemos acercarnos con manos santas y una conducta de rectitud en obediencia a todo lo que por su dedo fue escrito. Y hacemos la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torá. Y damos inicio a esta nueva parashá, Hayei Sara, que tiene que ver más que con la muerte de Sara, la esposa de Abraham, con el mensaje profético de la búsqueda de la novia ataviada para las bodas del Cordero y un mensaje de eternidad. Y empezamos en el capítulo 23 del libro de Bereshit, versículos 1 y 2. Dice así: la vida de Sara, el tiempo que duró, fue de 127 años. Sara murió en Kiryat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. La necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sara hace que Abraham se convierta en propietario de una parcela en la tierra prometida, lo cual es como el anticipo y la prefiguración de la conquista de todo el resto del país por parte de su descendencia. Para sepultar el cuerpo compró un terreno. Más adelante Abraham sería sepultado ahí también. Lo mismo sucede con Sara, con Yitzhak, con Rivka, Lea y Jacob. Como lo podemos ver en Bereshit 49 desde el versículo 30, nos dice: la cueva que está en el campo de Macpela frente a Mamre en la tierra de Canaán, el campo que Abraham le compró a Efrón el Hitita para lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, allí enterraron a Yitzhak y a su esposa Rivka, y allí enterré a Lea, en el campo con la cueva que se le compró a los hijos de Het. También lo podemos ver en Bereshit 50:13, donde nos dice sus hijos, refiriéndose a los hijos de Jacob, cuando los llevaron a la tierra de Canaán desde Misrayim o Egipto, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el campo cerca de Mamre, el cual Abraham le había comprado a Efrón el Hitita para lugar de sepultura. Al comprar este terreno estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres, y es la muerte. Quedar sin una sepultura es señal de maldición o desgracia, como nos dice Deuteronomio Devarim capítulo 28 versículo 26. Tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. También en Eclesiastés o Kohelet, capítulo 6, versículo 3, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años más, de modo que los días de sus años sean numerosos, pero su alma no se sacia de sus bienes y ni aun recibe sepultura, digo yo que un abortivo es mejor que él. Segunda de Samuel o Shmuel, capítulo 2, versículos 4 y 5 también nos refieren: los hombres de Yahudá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Le informaron a David acerca de los hombres de Yabesh Gilad que sepultaron a Shaul o a Saúl, así que David envió mensajeros a los hombres de Yabesh Gilad y les dijo: que sean benditos de Yod-Heh Vav-Heh, porque ustedes realizaron este acto de fidelidad con su amo Shaul y lo sepultaron. Si su familia no tenía una muerte decente, refiriéndose a Abraham, mancharía la promesa de Elohim de ser una persona que está bajo bendición. Usó el dinero que tenía para demostrar que estaba bendecido incluso en este momento de la muerte de su amada Sara.
El cómo vivimos refleja nuestra condición de bendecidos. Tenemos que mostrarle al mundo el estado en que vivimos. Muchos no atraen a nadie a ellos porque sencillamente no viven su vida de acuerdo a lo que han recibido de Elohim. Abraham era un hombre de detalles. Piensa en las cosas que puedes cambiar y mejorar según tus recursos, para que el mundo vea que eres diferente. El creyente debe tener todo en excelentes condiciones, y todo es todo. Y en la medida en que Yod-Hei Vav-Hei te bendiga. Muchos tienen dinero pero viven como pobres, y algunos son pobres por la mentalidad de pobreza que no les deja ver lo que pueden hacer con lo que tienen. La muerte es algo que todos recuerdan. ¿Cuál es la última impresión que deseas dar? Tal vez has tenido la posibilidad de pasar cerca a un cementerio y al mirar las tumbas puedes imaginarte el dinero que tiene quien construyó esa que estás mirando. La forma en la que morimos y somos tratados en nuestro lecho de muerte habla mucho de nosotros. Deja que toda tu vida sea un testimonio, incluso hasta el momento de la muerte. El capítulo 23 del libro de Bereshit, versículos 3 y 4, nos continúan relatando. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los hititas diciendo: Yo soy un extranjero residente entre ustedes. Véndanme un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. La palabra usada para levantó es la palabra hebrea kum, que es una palabra polivalente, versátil, que tiene muchas funciones y significados, entre otras cosas, cambiar. Es decir, que Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos al entierro de la misma. Lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos reponernos sabiendo que la muerte no es el fin. Es por eso que debemos cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y no ser como los que no tienen esperanza, como nos dice Tesalonikim Aleph o Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahushua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yahushua o Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. La palabra usada para extranjero es la palabra hebrea ger en el Strong con el número 1616, que proviene de la palabra geir y que significa uno que ha sido invitado, es decir, que era un residente de ese territorio, solo que sin derechos en el mismo, extranjero, forastero, que moraba en tierra ajena. Esa palabra está modificada por la palabra toshab en el Strong, el número 8453, y que significa huésped, advenedizo o morador. Es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo o residiendo temporalmente en ese lugar. Cabe pensar que fue invitado o que era huésped de alguien en especial. El comentario del Humash al respecto dice: Abraham reflejó el doble papel que cada israelita debe desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar del país. Así como Yirmiyahu o Jeremías instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio, como lo vemos en el capítulo 29, versículo 7, que nos dice: Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yod-Hei Vav-Hei, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Pero por otro lado, el israelita en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Elohim y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torá. El israelita siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario que se resiste a las influencias de la cultura que lo rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. En hebreo se dan dos cualidades de Abraham: extranjero, como dijimos, invitado a morar en otra tierra, y forastero como extranjero residente. Nosotros fuimos invitados a morar en la tierra con un propósito divino. Aquí vivimos como extranjeros y advenedizos. Primera de Pedro o Kefas nos dice en el capítulo 2, versículo 11: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y a expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes.
Y en Hebreos o Ibrim capítulo 11 versículo 13, todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El versículo 9 del capítulo 11 también nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Yitzhak y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Y en Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yod-Heh Vav-Heh. Esta forma de vida es una actitud de fe, de emuná, en la que la persona no se enfoca en este mundo, sino en alcanzar las moradas eternas. Continuando con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Hayei Sarah, nos dice en el capítulo 23, versículo 6 del libro de Bereshit: Óiganos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Aquí le están hablando los hititas a Abraham. Entierre a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. La palabra usada aquí para príncipe es Nazi, en el Strong número 5387, y que hace referencia a un jefe, principal, príncipe, rey, que significa, entre otras cosas, juez. Cabe asumir que Abraham ejercía la función de juez entre ellos y había obtenido una gran estima y honor entre ellos. Tal es así que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que escogiera el que fuera de mayor agrado para él. El capítulo 23 del libro de Bereshit, versículos 7 al 9, nos relata: Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los hititas, y les dijo: Si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee y que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. La palabra usada para inclinó es la palabra hebrea shahá, número 7812 en el Strong, y refiere a adorar, arrodillarse, bajar, culto, encorvar, humillar, inclinarse, postrarse, rendirse, reverenciar, lo cual implica una acción de súplica a estas personas. La pregunta es: ¿por qué un príncipe de Elohim, como ellos mismos lo llamaron, dando a entender la elevación espiritual que Abraham tenía con respecto a ellos, se postraría en una actitud humilde y de súplica ante otra persona? La respuesta sería que el Eterno exalta a los que se humillan y a los que se exaltan los humilla. Ejemplo de ello lo podemos ver en el Tehilim o Salmo 147:6, que nos dice: porque la escritura contiene esto: miren, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él jamás quedará avergonzado. O como nos dice Matillao o Mateo 23:11 y 12, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. También Filipenses o Filipillim, capítulo 2, versículo 3, nos recuerda: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. El comentario del Humash en este sentido agrega que, ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que quería. El capítulo 23, versículo 13 de Bereshit nos continúa relatando: y le habló a Efrón a oídos de la gente del país, diciendo: si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo para que entierre allí a mi difunta. Y a pesar de que no querían cobrarle la tierra, él insistió en pagarla. Así obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto le amaba. Su esposa había muerto y Abraham podía hacer con su cuerpo cualquier cosa. Pero lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto le apreciamos. Una de las cosas que destruye un matrimonio es lo que se hace con el nombre de esa persona cuando ésta no está presente. Muchas esposas o esposos degradan a sus cónyuges delante de otras personas al hablar mal de ellos. Debemos evitar a toda costa estos comentarios, incluso con nuestros padres. Los problemas los debemos resolver dentro del matrimonio, o acudir a otros buscando consejo, pero no a destruir a su pareja. Todo esto decide Abraham honrando a su pareja e incluso en la propia muerte. El capítulo 23, versículo 15 de Bereshit nos dice ahora: Señor mío, escúcheme. Aquí Efrón dirigiéndose a Abraham:
Un pedazo de tierra que lo que vale son 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Vaya y entierra a su difunta. Según muchos sabios, Efrón pide un precio exageradamente alto por la propiedad, aprovechándose de la necesidad de Abraham con un tono de supuesta amistad y astucia. Lo que ofrecemos alcanza valor en dependencia de cuánto nos cuesta ofrecerlo, no en su valor intrínseco. Un regalo alcanza valor no porque dimos de lo que sobraba, sino porque dimos de lo que teníamos. En segunda de Shmuel o Samuel capítulo 24, desde el versículo 18 nos narra: Gad fue donde David el mismo día y le dijo: sube y erige un altar a Yod-Heh-Vavhei en la era de Arabna el Jebusita. David subió siguiendo instrucciones de Gad, como le había mandado Yod-Heh-Vavhei. Arabna miró y vio al rey y a sus cortesanos que venían hacia él, así que Arabna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Arabna preguntó: ¿por qué viene mi amo el rey a su servidor? David respondió: para comprarte la era y edificar un altar a Yod-Heh-Vavhei, para que así cese la epidemia en el pueblo. Arabna le respondió a David: tómela y ofrezca a mi amo el rey lo que le parezca bien. Aquí están los bueyes para la ofrenda quemada, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, se lo da Arabna a su majestad. Y Arabna añadió: que Yod-Heh-Vavhei su Elohim le responda favorablemente. Pero el rey respondió a Arabna: no, yo te lo compraré por su precio. No puedo sacrificar a Yod-Heh-Vavhei mi Elohim ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 shekels de plata. Y David edificó allí un altar a Yod-Heh-Vavhei y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Yod-Heh-Vavhei atendió las súplicas en favor del país y cesó la epidemia en Israel. También vemos en Primera de Crónicas capítulo 21-24, pero el rey David le respondió a Omán: no, lo compraré por su justo precio. No puedo hacerle un regalo a Yod-Heh-Vavhei de lo que es tuyo, ni presentar una ofrenda quemada que no me cueste nada. Y Marcos Mordejai capítulo 12 versículo 43 al 44 también nos señala: él llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esa viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y seguimos en el capítulo 23 de Bereshit, versículo 16. Abraham aceptó los términos de Efrón, le pagó a Efrón el dinero que había mencionado a oídos de los hititas, 400 shekels de plata a precio de mercado. En este pasaje, en el texto hebreo aparece el nombre de Efrón escrito de manera diferente, faltando la letra Vav. Esto es interpretado por los sabios como que el nombre de este hombre fue reducido por el Eterno por causa de su ambición. Es decir, obtuvo ganancia monetaria, pero perdió honra, credibilidad, entre otras cosas. El amor que Abraham tenía por su esposa Sara le hizo escoger un lugar muy especial y ni siquiera entró en regateo por el precio. Él deseaba ofrecer algo con valor y era su regalo de despedida. Toda Rabá Abba, porque siempre nos transmites enseñanzas poderosas a través del ejemplo de aquellos estandartes que escogiste por emuná, como en el caso de nuestro Avinu Abraham, y a través de tu palabra la trascendencia de lo que implica preparar en este terreno temporal lo que será esa morada espiritual eterna, como lo hizo para su esposa Sara, sin importar el precio que tuviese que pagar, y así establecer esa diferencia que, sin importar lo que para el hombre es valioso, no se compara con el valor de las arras para obtener un lugar personal y generacional en la tierra prometida, como ocurrió con Abraham, Sara, Yitzhak, Jacob, Rica y Lea. Que volver a la tierra de donde nos formaste de manera digna y nuestra alma, nuestra nefesh, a ti es lo justo y lo que estableciste por perpetuidad. Gracias, amo majestuoso y bondadoso, porque nos exhortas a mantenernos en obediencia a tu Torah, porque con ello nos llevas a comprender que todo lo que está escrito se ha cumplido y se cumplirá, porque a eso viniste en forma humana, a recordarnos y dar ejemplo de obediencia, ya que si en ello ponemos nuestra plena confianza, seremos prosperados en tu camino, verdad y vida, Yeshua HaMashiach. Y al momento que decidas hacer separación de nuestro cuerpo y alma, nuestra nefesh, para llevarnos al sueño profundo, el legado que dejamos hable bien de nosotros y seamos buen testimonio. Después de una vida en la que hayamos practicado la confianza, nuestra emuná puede ser tan fuerte como la de Abraham. Entonces, en nuestra muerte podremos estar seguros
de que tú, gran Melech, cumplirás todas tus promesas a nosotros y a todos los fieles que a ti vendrán después de nosotros. Gracias, oh grandioso Rey soberano, que nos provees de los recursos, la fuerza, el sustento, la valentía y la esperanza para entender que una pérdida claramente produce un sentimiento de tristeza y dolor, que no debemos limitar nuestras vidas a eso y entender que no es el fin, y más bien cobrar ánimo para no perder de vista tu propósito y enfoque, y así poder ser usados como vasijas útiles que te den honra y traigan bienestar a nuestro entorno, aun cuando nos has permitido ser extranjeros y advenedizos hasta el tiempo que tenías preparado para volver de la dispersión a tu redil, de la obediencia a tu instrucción perfecta de libertad y vida que nos conduce a preservar tu pacto, a ser guiados a todo plan de redención y salvación para un pueblo Israel santo y apartado para las buenas obras, guardando tus palabras y andando en tus tiempos proféticos, tus moedim, aún en medio de la fuerte influencia del sistema que nos circunda, nos quiere minimizar y se opone a tus principios de vida, y siendo responsables con quienes observan nuestro testimonio. Te pedimos, Abba Kadosh, por tu extrema compasión, nos mantengas humildes, lejos de toda autoexaltación, para que en tu tiempo perfecto eso haga parte de la manifestación de tu Shejinah, de tu Kavod, de tu presencia majestuosa y tu esplendor. Que a pesar de la maldad en la que está sumergido este mundo, como resultado del fracaso de la gente en conocer y servirte, oh Elohim Supremo, seamos fortalecidos en la correcta emuná para evitar la desesperanza y la queja inútil, como lo hacen los no creyentes que carecen de esperanza para el futuro, y que podamos recordar que a pesar de todo eso que nos permites vivir, tú tienes el control máximo y regresarás pronto y en nuestros días para poner las cosas en orden. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Giot por acompañarnos en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Hayei Sarah. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.